pero a las 6 tengo las narrativas en CC Rojas. Sí, en el Centro Cultural Rojas. Entonces tengo que marchar rápidamente y ir a... Sí. ¿Listo? So, this is at 6. That's a discussion. This is a poetry reading. And there's another poetry reading on Saturday at Eterna Cadencia. 8. Entonces empezamos. Bueno, buenas noches. Otra reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Antes que nada, los anuncios de siempre. Nosotros nos reunimos 2 veces por mes, generalmente el primero y el tercer lunes de cada mes, pero a veces no. Y la idea generalmente es charlar acá a propósito de temas vinculados a la traducción y aledaños, tanto en los aspectos técnicos que hacen a la cuestión como de vez en cuando aspectos administrativos, temas de derechos, temas de editores, etcétera, etcétera. Normalmente la mayor parte de nuestras actividades están registradas en el blog del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, al que se accede poniendo Club de Traductores Literarios en el Google. Somos la primera opción, no solamente en el Google. Luego, la próxima actividad que tenemos, luego de la de hoy, es el lunes 26, donde tenemos a Florencia Garramuño, que es traductora del portugués y aparte investigadora del CONICET y profesora, si no me equivoco, en la Universidad de San Andrés, que va a hablar sobre fronteras de la traducción. Ella está especializada justamente en literatura brasileña, así que están todos invitados ese día. Antes de presentar al invitado de hoy, un solo tema importante. Hoy vamos a charlar con Richard Wynne, pero aparte de charlar con él va a haber una lectura bilingüe de poemas y, por supuesto, como todas las veces, la oportunidad de que cada uno de ustedes pueda formular las preguntas que quieran o manifestar lo que quieran decir. Lo que sí les pido es que esperen a recibir el micrófono antes de hablar, porque como esto se está filmando, después hay gente que se queda sin una parte de la pregunta y demás. Y ya recibimos quejas de Cristina Kirchner, que ve todas las filmaciones, que por otro lado están todas en el blog, desde que empezó el club prácticamente. Ustedes van a la columna de la derecha y se fijan donde dice Club, Reunión, Club de Traductores, y ahí están todas las veladas que tuvimos acá desde los casi 3 años que estamos funcionando. Bueno, nuestro invitado de hoy es Richard Wynne, es un poeta, narrador y escritor de no ficción de origen galés, por lo tanto pertenece al Imperio Británico. Él me estaba diciendo justamente que estaba muy orgulloso de eso antes de subir, y que está acá en Buenos Aires invitado por el FILBA, por el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, y luego también por el Festival de Poesía de Rosario, el Festival Internacional de Poesía de Rosario, que comienza la semana que viene. Esta es la segunda vez que Richard viene a Buenos Aires. La primera vez que vino, que fue una vez muy accidentada, fue invitado por la Fundación TIPA y estuvo en la semana de los editores, haciendo las veces de editor galés en ese entonces, porque entre muchas otras particularidades que tiene este sujeto que está acá a mi izquierda, una de ellas es que traduce del castellano y, aparte de traducir el castellano, traduce literatura argentina. Entonces vamos a hablar un poco de su faceta de traductor, vamos a hablar un poco de su faceta de traducido y vamos a leer algunos poemas en una versión bilingüe. Entonces, buenas noches, Richard. Buenas noches. ¿Hablas tengo que hablar aquí, ¿no? Tenés que hablar cerca del micrófono. Bueno, ya te presenté, así que ahora sé tu parte. ¿Te acordás que te iba a preguntar, la primera pregunta que estuvimos pensando para que sea bien totalmente espontánea? Sí.
la primera pregunta era justamente ¿cómo empezaste a traducir literatura en otros idiomas? Sí, supongo que me interesó durante muchos años. Por ejemplo, la moda en que las listas de la comida en restaurantes, los menús, fueran traducidos en varios idiomas, porque normalmente hay muchos errores en estos menús y son muy divertidos. Pero aparte de eso, mi interés en literatura y sobre todo en poesía, supongo que he empezado a ser irritado por traducciones de poesía que no sonían bien, que sonó como fue lleno de errores. Y pensé que posiblemente yo podría hacer algo mejor, ¿no? Y es una forma de arrogancia, supongo. No Sí. sé. Pero, Muy británico eso. muy británico, sí. Pero he leído, por ejemplo, los poemas de Jaime Gil de Biedma, un poeta catalán o español. Y me gustó mucho esta poesía, pero apareció una traducción de un editorial norteamericano y he leído las traducciones y fueron muy malos. Pensé que podría intentar traducir los poemas y este fue realmente mi primer ensayo seriamente en algo que tenía confianza a enviar a una revista de poesía para publicarlos. Y esto fue hace 6 o 7 años. Y empecé a traducir de otros idiomas, pero en otra manera. Y puedo hablar de eso un poco, porque es algo totalmente distinto. Puedes traducir de un idioma en que tiene que conoces, ¿no? También puedes traducir de un idioma que no conoces. Eso es mucho más difícil. Pero hay una organización en Europa, basado en Gales, llamado Literature Across Frontiers, literatura a través de fronteras, que está fundado por varias instituciones y fundaciones de arte y todo eso. Y la idea es formar un grupo de poetas de países distintos y hacer traducciones entre estos idiomas por un idioma puente. Es decir, puedes buscar un poeta, es un ejemplo que he hecho el año pasado en Eslovaquia, en Bratislava. Un poeta de Georgia, otro de Grecia, otro de Turquía y otro de Eslovaquia. Y todos estos poetas tienen hablan inglés bastante bien y hacen traducciones de sus poemas en todos los otros 3 idiomas por el puente de inglés, porque trabajan conmigo y con otro poeta escocés a hacer versiones de sus poemas. Y supongo que para un purista esto es un poco raro, pero funciona y sus poemas existen en otros idiomas que nunca existen antes, ¿no? Esto es interesante, pero no es como pensamos en traducción, no he contestado la pregunta, nada. Está muy bien, ya me imaginé que iba a ser así. Hay una cosa, me acuerdo que un día que estábamos charlando me comentaste justamente que
en un determinado momento de tu formación intelectual te diste cuenta que estabas leyendo más literatura traducida que literatura en inglés, lo cual es bastante extraño dentro del mundo anglosajón en general, porque por un lado es muy poco lo que hay traducido de otros idiomas al inglés, y luego hay también una autosuficiencia respecto del propio material. ¿Por qué en tu caso fue distinto? Creo que fue la culpa de la editorial Penguin, que en los años 70 apareció una lista de poetas de otros idiomas en traducciones, en muy buenas traducciones, de gente como Paul Celan, Giuseppe Ungaretti, y sobre todo para mí, que lo me interesa muchísimo, fue los poetas griegos modernos, Kavafis, Seferis, Ritsos, Elitis. Y por eso me he acostumbrado bastante joven a leer estos poemas en texto bilingüe. Y creo que antes no fue muy común a publicar poesía en una forma bilingüe en Gran Bretaña. Fue algo nuevo, pero me interesó mucho seguir la original y compararlo con la traducción. Y empezó ahí. Bueno, me imagino que no tenés la estadística. En Estados Unidos dicen que solamente el 3% del material que se publica está traducido. ¿Tenés una idea aproximada de cuál sería el porcentaje en Gran Bretaña? Creo que es algo como 7%. 7%. 7% es muy bajo. Sí. ¿Y cuál es la excusa que tienen los editores para no publicar literatura traducida? Que no venden, que no se vende, que hay un prejuicio, sí, contra literatura traducida, y es como hay un prejuicio contra los subtítulos en las películas. Es algo muy raro. ¿Las películas están dobladas en Gran Bretaña normalmente? Sí, sí. O sea que ven películas de Fellini en inglés. No, es como... Es algo que una minoría de la gente mira películas en otros idiomas. Porque hay un delugio de películas en inglés norteamericanos, y sobre todo hay una actitud supongo es imperialista, de que hay el idioma inglés y hay el resto del mundo, ¿no? Y es en dos partes, ¿no? Nosotros y los demás, ¿no? Es algo simple así. Vos, hablando seriamente ahora, digamos, perteneces a un sector del mundo anglosajón que no es ni tan anglo ni tan sajón, porque los galeses entiendo que tienen un origen celta. Sí. Y entiendo que también pasa otro tanto, por ejemplo, en Escocia y, bueno, por supuesto en Irlanda. La actitud respecto de la lengua inglesa y de las traducciones y demás, ¿es la misma en Gales, por ejemplo, que en el resto de Gran Bretaña? No, es una situación mucho más parecida a Irlanda, pero un poco más complicada, porque la lengua galesa es más vivo que la lengua irlandesa. Hay más gente que habla. Por ejemplo, es un 20-25% que hablan galés. En Irlanda es algo como un 5%. Sí. Entonces hay mucho más literatura publicada y leída en galés. Y
durante los últimos 15 años, desde la devolución de gobierno, porque hay un gobierno nacional en Gales y Escocia ahora, desde el fin del siglo pasado, 13 años. Ha cambiado las cosas mucho y hay grandes subvenciones del gobierno en literatura que ha servido muy bien las editoriales galeses en ambas idiomas, en inglés y en galés. Pero seguro que los que pueden leer en galés pueden leer en inglés. Entonces, si un libro aparece en inglés, es muy raro que está traducido en galés. Bueno, pero la pregunta entonces es, ¿hay editoriales galesas que publiquen traducciones, no del galés al inglés, sino de otras lenguas? Es bastante raro. No es muy común. Hay escritores que escriben, por ejemplo, narrativa en galés que está traducido en italiano, muy pocos. Sí. Y es una ventaja obvia de publicar en inglés, si puedes, si estás bilingüe y si eres galés. Hay unos poetas que escriben en los dos idiomas y 2 o 3 que son buenos, pero es un poco esquizofrénico, ¿no? Es un poco difícil. ¿Y podrías dar el nombre de algunos escritores galeses que recomiendes para, digamos, acá hay traductores y quizás lo que digas vos despierta el interés de alguien? ¿A qué escritores galeses recomendarías? ¿Que escriben en inglés? Que escriben en inglés, sí, porque me imagino que no debe haber ningún traductor del galés acá, ¿no? Okay. Los que a mí me gusta, hay un poeta muy bueno llamado Robert Minhinnick, que creo que fue varias veces aquí en Buenos Aires porque su hija vivió aquí. También Gwyneth Lewis, que fue la poeta nacional del país durante varios años. Y hay varios escritores más jóvenes. La novela no tiene gran tradición en Gales. Sobre todo el género de escribir es poesía y el cuento. Es más como la tradición en Irlanda. Sí. La novela no es una gran tradición, pero recientemente se han publicado buenos novelistas también. De editoriales gales, pero también escritores que fue publicado primero en una pequeña editorial galés y después en Londres o Nueva York o algo así, como yo. Porque mi primera novela fue publicada por una pequeña editorial en Gales y después en los Estados Unidos por Doubleday. Entonces, esto funciona así. Otra cosa que te quería preguntar justamente en relación a las rarezas, porque finalmente cuando uno piensa en Gran Bretaña se tiende a poner todo en la canasta de los ingleses y raramente uno ve este tipo de particularidades que vos estás contando. En tu caso particular, bueno, entiendo que lo que más tradujiste son autores del castellano. ¿Cómo llegaste al castellano? ¿Puedes repetirlo?
normalmente la mayor parte de los escritores ingleses no tienen mucho interés en traducir y tampoco tienen demasiado interés en el castellano. Pero en tu caso particular, porque fuiste consecuente, ¿qué te interesó del castellano? Supongo que fue los escritores del boom originalmente que me interesó en leer más y también los poetas que leí en mis años adolescente, ¿no? Como Neruda, Octavio Paz y tal. Pero fue hace 30 años fui un gran aficionado de las novelas que me encantó fue 100 años de soledad y Terra Nostra de Carlos Fuentes y fue mucho más interesante que la ficción que fue publicada en la misma era en inglés para mí. Más de una vez repetiste, y de hecho, si no me equivoco, en The Guardian escribiste un artículo a propósito de que uno de tus libros favoritos era justamente Ficciones de Borges. Sí, sí. Sí, es algo que hacen para escritores ahí, es elegir un libro que ha cambiado su vida, ¿no? Es algo que hacen los periódicos de vez en cuando. Y es una pregunta ridícula, pero he decidido elegir Ficciones de Borges porque realmente cambió mi vida a los 18 años viviendo en una cabaña, en una playa en Grecia. He descubierto. Estaba leyendo muchísimo este año. Tenía conmigo los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, La montaña mágica de Thomas Mann y algo de Nabokov, una novela en ruso de Nabokov, Da, que es traducido como The Gift en inglés, pero son todos gordos, ¿no? Son todos enormes. Y después he leído este libro muy fino, muy delgado de Borges. Fue como un milagro, que dijo más en estas páginas que Dostoyevsky, Mann y Nabokov han dicho en estos libros gorditos, ¿no? ¿Lo leíste en inglés? Sí. ¿Y lo leíste después en castellano a Borges? Sí, pero mucho más tarde, porque no aprendí castellano hasta mis años 30. Sí. ¿Qué problemas te trae el castellano cuando querés llevarlo al inglés? ¿Cuáles son los problemas mayores que encontrás? El sentido de las palabras. Hay cosas muy específicas que necesitas por ejemplo, un conocimiento de la cultura, que en mi caso, con escritores español de España, tengo un poco de experiencia de la cultura español porque he vivido bastante tiempo allí. Pero tengo la gran suerte de que cuando traduje a Andrés Neumann, estaba comunicando con él 5 veces al día sobre palabras como no me veo como escritor que hace un poco de traducción, ¿no? No me veo como un traductor de verdad, ¿no? Soy un amateur. Y por ese... Pero Andrés fue muy contento de hacerlo porque fue como un clase de inglés para él.
Y para vos fue como una clase de castellano. exacto, y hemos aprovechado los dos. Y las traducciones son muy buenas, creo. ¿Qué tipo de cosas consultabas, aparte del sentido de las palabras y demás? Normalmente lo de que Andrés no entendió bien inglés. Ajá. Y insistió en el sentido de una palabra que no entendió. Ajá. Pero es muy interesante porque la manera en que él buscó ¿Sí? una traducción, una traducción más literal, porque estaba mirando en el diccionario y yo estaba pensando en una traducción de sentido y no una traducción literal de la palabra, ¿no? Estaba pensando en la oración total y él estaba pensando en esta palabra. Yeah. ¿Estás trabajando en algo en particular en este momento como traducción? Sí. A causa de un encuentro en Nicaragua, estoy intentando traducir a Joaquín Giannucci, un poeta argentino, en inglés, que no fue traducido antes. Y es un poeta que a mí me gusta mucho, en el mismo sentido en que me gustó a Julia Biedma, porque es algo instintivo, que siento un lazo de alguna forma, no sé, es imposible explicar, pero es algo que recognición, ¿no? Hay una empatía. Sí. Bueno, y la otra parte de lo que quería preguntarte tiene que ver con justamente lo contrario, o sea, algunos de tus libros fueron traducidos a otros idiomas. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esas traducciones en relación con vos? ¿Qué es lo que pudiste ver en esas traducciones? Es una buena pregunta, porque últimamente estoy recibiendo emails desde mi traductor chino y son totalmente tontos. He empezado a pensar que ella no entiende nada de inglés ni de mi novela, y es un poco prefiero no saber, ¿no? Prefiero si publica su libro, porque cuando está acabado un libro es como no quieres saber más, ¿no? Para mí. Sí. En chino o en árabe, porque está traducido en turco, en ruso, en árabe y en chino. Bueno, aún no, pero está en el proceso. Pero cuando estaba publicado, por ejemplo, en castellano, sí, me interesa. Y tenía la buena fortuna de estar traducido por el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, que es el último premio Rómulo Gallegos. Pero la mala suerte de ser publicado por una editorial en Barcelona que no entendí nada de mi libro, y he publicado como novela de terror, que no fue, con una tapa horrorosa de cruces y fuego y todo eso. Es interesante ser traducido por un muy buen escritor, pero para una editorial idiota. Cuando Vázquez tradujo esa novela tuya, ¿tuviste algún intercambio con él? ¿Con Juan? Sí. 2 o 3 preguntas, nada más. Ajá. No. Pero ha traducido partes de la novela en slang muy bien, que es algo sin pedir nada, sin preguntar nada. ¿Pero a qué slang lo tradujo?
¿Perdón? ¿A qué slang tradujo? Ah, la primera pregunta que me pidió Juan fue, es interesante leer tu novela porque, aparte del hecho de que a él le gusta, fue que nosotros estábamos los dos extranjeros en Barcelona y la novela es sobre un galés que vive en Barcelona. Y Juan fue un colombiano que vivía en Barcelona. Y los insights, las percepciones de la ciudad de la parte de un extranjero. Sí. Y evidentemente, leyendo a alguien como Bolaño, yo reconozco que hay varios slangs en castellano, porque él escribe a veces con slang de México, a veces de slang de Chile y a veces de slang de España. Y realmente no tengo mucha idea de la diferencia entre estos. Reconozco varias palabras y lo de España, claro que entiendo, pero lo de México no puedo diferenciar entre lo de México y lo de Chile. Aunque estoy aprendiendo algunas palabras de porteño. Te gustó boludo, ¿no? Bueno, si te parece bien, podríamos ver lo de leer algunos poemas sí. en bilingüe y después en todo caso pasar a preguntas o a comentarios o lo que quieran. Sí, no, los poemas, eso es la parte que te me importa. Gusta. Sí. ¿Vas a leer poemas tuyos o de Dylan Thomas? ¿Qué es normal aquí? No, es un chiste. Oh. No, estaba pensando en... ¿Tú lees primero o yo? No, vos. Dusting. Dust is verbal, millions of particles of God knows what, collecting on every surface in every corner, breeding bugs which, under the microscope, become grotesque and terrifying monsters. Dust that accumulates unnoticed and invisible until such time as it is noticed, and then, suddenly, you hear yourself observe that you had never realized quite how dusty this house was. Dust and cobwebs. Cobwebs undisturbed for months or even years. It all gets too much. You buy a feather duster, one with a telescopic handle. You open it out and wave it along the walls under high shelves, into the most inaccessible reaches of the hall, places where duster never dusted, places where dust has piled thick. You run your finger down a ledge and it returns covered in the filth of 1976. Punk dust. It is now 2011. You wonder, should you lick this dust? Would you get a flavor of the past? What of medieval dust, Roman dust, good old Celtic, pagan dust, rhino dust, dinosaur dust, millennium dust, dust brushed by the saints, Christ dust, Buddha dust, the dust of our ancestors, dust, if it weren't a metaphor for oblivion, it could be a happy verb. Desempolvar. El polvo es verbal, billones de partículas de Dios sabe qué, que se depositan sobre toda superficie en cada rincón, engendrando bichos que debajo del microscopio se convierten en monstruos grotescos y aterradores, polvo que se acumula inadvertido e invisible hasta que llega el día en que se lo percibe y entonces repentinamente uno se escucha decir que nunca se había dado cuenta de lo lleno de polvo que estaba la casa,
polvo y telarañas, telarañas no perturbadas por meses o incluso años. Ya pasa de castaño oscuro. Compras un plumero, uno con mango telescópico, lo abres y plumereas las paredes, debajo de los estantes altos, en los más inaccesibles rincones del salón. Lugares donde el plumero nunca sacó el polvo, lugares en los que el polvo se apiló. Pasas el dedo por la saliente y lo sacas cubierto de suciedad de 1976. Polvo punk. Ahora es 2000. De lamer ese polvo te preguntas, ¿te sabría al pasado? El del polvo medieval, el del polvo romano, el antiguo polvo del crepúsculo celta. Recógelo y ofrécelo a la venta en vasos de colores. Polvo pagano, polvo de rinoceronte, polvo de dinosaurio, polvo del milenio, polvo removido con un cepillo por los santos, polvo de Cristo, polvo de Buda, el polvo de nuestros ancestros, desempolvar. Si no fuera una metáfora del olvido, podría ser un verbo feliz. Dissolving. When you spoke of dissolving in my arms, I realized it was not a figure of speech, that in a sense, in any sense, you meant it to be just so, that you would disintegrate in me, I in you, and both of us in water. Could this be what is meant by marriage, in which both parties disappear entirely, leaving only ripples on the water's quiet surface? But marriage was a curious fantasy for us. And who could possibly officiate? You were promised to another, a dark figure stalking alleyways at night, an ever-busy debt collector, and I knew my thin credentials would never count for much with your imaginary father. So I led you to a pond instead, with lilies and an oriental bridge, a bench named for a local shopkeeper, the path which circumscribed the water, shaded by hydrangeas and a vast magnolia. The place was known to me, but since the I that remembered me was by now already dissolving in the you that forgot things, the memory might well have been a false one. You walked around the pond, around my island, diminished with each circuit, each time drawn by the gravity of the island's green intelligence, around and around, while I waited, an idiot in a drama with no plot, no foreseeable conclusion. Disolverse. Cuando hablaste de disolverte en mis brazos, advertí que no era una figura retórica, que en un sentido, en todo sentido, lo decías en serio, que así fuera, desintegrarte en mí, yo en ti y ambos en agua. ¿Será eso lo que se llama matrimonio, cuando ambas partes desaparecen completamente, dejando apenas ondas sobre la quieta superficie del agua? Pero para nosotros el matrimonio era una curiosa fantasía. ¿Y quién quizás podría celebrarlo? A otro estabas prometida, una figura oscura que acechaba de noche en callejones, un cobrador de deudas, siempre ocupado, y yo sabía que mis escasas credenciales jamás servirían de mucho con tu padre imaginario. Así que en cambio te conduje a un estanque con lirios y un puente oriental, un banco bautizado con el nombre de un comerciante local, el camino que circunscribía el agua sombreado por hortensias y una vasta magnolia. El lugar me resultaba conocido, pero desde que el yo que recordaba cosas para entonces ya estaba disolviéndose en el tú que se olvidaba cosas, el recuerdo bien podría haber sido falso. Caminaste alrededor del estanque, alrededor de mi isla, disminuida con cada vuelta, cada vez atraída por la gravedad de la inteligencia verde de la isla, una y otra vez, mientras yo esperaba, un idiota en un drama sin argumento, sin previsible conclusión.
Rules of conduct. Soldiers came, administrators followed. They imposed a strict set of rules of conduct. Firstly, the curfew between the hours of 9 p.m. and 6 a.m. Secondly, a restriction on the number of people to be seen together on any one occasion, except in church. Thirdly, that all adults should be fully clothed during hours not covered by the curfew. Fourthly, that the keeping of parrots was strictly forbidden, as were all other birds who mimicked human speech. Fifth, that visits to the doctor were to be confined to those who suffered only curable diseases. Sixth, that all books containing the letter V were to be handed into the literary authorities. Seventh, that all livestock was to be registered with the appropriate authority, excluding edible fowl and their eggs. Eighth, that black hens were an exception to this last excluding clause and were to be considered property of the administrators. Ninth, that it was prohibited for dogs to bark between the hours of 9 p.m. and 6 a.m., and that if they did so, their owners were liable to substantial fines. 10, that persons who had dreams containing either A, elephants, B, dangerous reptiles, or C, any variety of crustacean, were to report to the civic authorities at once. Contravention of any of the above stated legislation was to be regarded as a direct challenge to the authority of the administrators. The rules were posted on a large notice board outside the Civic Hall. On the first night, we were awakened by an explosion. Somebody had fired both barrels of a shotgun into the newly erected notice board. All the houses facing the Civic Hall were searched, but no weapon was found. 4 young men were sent to prison. Reglas de conducta. Llegaron soldados, después administradores. Impusieron una serie estricta de leyes de conducta. Primeramente el toque de queda entre las 9 p.m. y las 6 a.m. En segundo lugar, una restricción sobre el número de gente que podía verse junta en toda ocasión, salvo en la iglesia. En tercer lugar, que todos los adultos estuvieran completamente vestidos durante las horas no comprendidas por el toque de queda. En cuarto lugar, que quedaba estrictamente prohibido tener loros, así como todo otro pájaro que imitara el habla humana. Quinto, que las visitas al doctor fueran exclusivamente para quienes sufrieran únicamente enfermedades que se curasen. Sexto, que todos los libros que tuvieran la letra V deberían entregarse a las autoridades literarias. Séptimo, que todo el ganado se registrara ante la autoridad competente, salvo las aves de corral comestibles y sus huevos. Octavo, que las gallinas negras fueran una excepción a esta última cláusula excluyente y que se las considerase propiedad de los administradores. Noveno, que quedaba prohibido que los perros ladrasen entre las 9 p.m. y las 6 a.m. y que si lo hicieran sus dueños estuvieran sujetos a multas abultadas. Décimo, que las personas que tuviesen sueños con A, elefantes, B, reptiles peligrosos o C, cualquier variedad de crustáceo, los reportaran a las autoridades cívicas de inmediato. La contravención de cualquiera de las leyes enunciadas arriba iba a ser vista como un desafío directo a la autoridad de los administradores. Las reglas fueron exhibidas en una ancha pizarra fuera de la intendencia. La primera noche fuimos despertados por una explosión. Alguien había descargado ambos caños de una escopeta en la recién levantada pizarra. Se buscó en todas las casas que daban a la intendencia, pero no se encontró arma alguna. 4 jóvenes fueron enviados a la cárcel. The road not taken. There was a fork in the park. Sorry? Park? No. Truck. There was a fork in the track. I chose one of them, assuming the other to be the road not taken. After a few minutes, I returned to the fork, chose the other one. It looked much the same as the first, though I knew that by taking it, I was messing with fate. Within an hour or so, the road originally taken had become the road not taken, and I had to invent some kind of alternative destination for it. I decided that all outcomes are, to a large extent, the result of will.
It was then that I realized I had lost my shadow. El sendero no elegido. Había una bifurcación en el camino. Escogí uno de los dos, suponiendo que el otro era el sendero no elegido. Al cabo de unos minutos, volví a la bifurcación, elegí el otro. Se parecía mucho al primero, aunque supe que al tomarlo me estaba metiendo con el destino. En el lapso de casi una hora, el sendero originariamente elegido se había convertido en el sendero no elegido y tuve que inventar algún tipo de destino alternativo para él. Decidí que todas las consecuencias son en buena medida el resultado de la voluntad. Fue entonces cuando me di cuenta de que había perdido mi sombra. Y por fin, para finalizar, Proust, Robert Frost, sí, el título del poema que he escrito está robado de Robert Frost. Y es un comentario sobre ese poema, sí. Proust dijo que escribir es un proceso de traducir de tú mismo. Y otra cosa que me interesa es un poeta inglés llamado Philip Gross, y su padre fue refugiado de Estonia y vivió en Inglaterra con un padre durante la Segunda Guerra Mundial y no habló mucho inglés su padre. Y Philip dijo que él creció bilingüe en inglés y silencio. Y me gustó mucho esta cita. Este poema se llama Translation. Y además es un poema muy traducido en varios idiomas. Es el poema más traducido. Es una ironía, ¿no? No, es que leen el título como imperativo. Command form. Translation. All your stories are about yourself, she said, even when they seem to be about other people. I was not going to deny this, nor give her the pleasure of being right. So I quoted Proust, who said that writers don't invent books, they find them within themselves and translate them. This seemed to do the trick, and she fell silent. I dipped my fingers into a bowl of scented water and started on the rice. An aftertaste of clay and leaves and metal took me by surprise. What is in this rice? I asked her. Mushroom stock? Shotgun cartridge? Earthworm? No, she said, peering at me through the candlelight. The stories that you haven't written yet are in the rice. You must be tasting them. Traducción. Todas tus historias son sobre ti mismo, dijo ella, incluso cuando parecen ser sobre otra gente. No iba a negarlo ni a darle el gusto de tener razón. Así que cité a Proust, quien dijo que los escritores no inventan libros, los encuentran en sí mismos y los traducen. Eso pareció resolver el problema y ella se quedó callada. Hundí mis dedos en un bol de agua perfumada y empecé con el arroz. Un dejo a arcilla y a hojas y a metal me tomó por sorpresa. ¿Qué hay en el arroz?, le pregunté. ¿Caldo de hongos? ¿Cartuchos de escopeta? ¿Lombriz? No, dijo, mirando a través de la luz de la vela. Las historias que todavía no has escrito están en el arroz. Debes estar paladeándolas. Bueno, entonces esta es la parte donde, micrófono mediante, ustedes preguntan, dicen, comentan o lo que corresponda. Así que, ¿quién empieza?
Sí, un segundito. Gracias. Hola. Bueno. No, que como los poemas parecen tan naturales en castellano, porque han sido traducidos, ¿no? Todos estos poemas. Es un buen traductor el que los tradujo. Pero han sido traducidos por él. No, los traduje yo. Ah, los tradujo usted. Ah, Sí, bueno, sí. porque estaban muy, muy naturales en el castellano. Quería saber si él traduce del galés. Yo. Sí. Micrófono. Sí, traduzco de galés. ¿De galés a inglés o a castellano? No, yo escribo únicamente en inglés. Ajá. Y aunque puedo hablar galés, no es mi idioma maternal. Es que mi padre lo habla, pero mi madre no. Mi madre fue irlandesa de Londres. Claro. Y la idioma de la casa fue inglés. Inglés. O sea que traduce del inglés a castellano. No, del castellano al inglés traduce. De castellano al inglés. Al inglés, claro. Sí. Ajá. Ah, Sí. muy bien. Ajá. Eso no es común en Inglaterra, ¿no? Es un... No es común que haya traductores en Inglaterra traduciendo desde el castellano al inglés. No. No. Hay una cosa que era interesante que contabas el otro día a propósito de tus hijas que se educaron ya en una escuela pública donde era obligatorio estudiar galés Sí. junto con el inglés. ¿Y qué te pasaba cuando vos escuchabas a tus hijas hablar con sus amigos? Sí, es que puedes elegir en Gales si envías tus hijos a una escuela, su educación por el medio de inglés o por el medio de galés. Y si entran en un colegio, en una escuela galés, estudian todo en galés aparte de claramente inglés. Pero matemática, geografía, física, todo eso es en galés. Y en las otras escuelas es como en Inglaterra. Hace todo en inglés, aparte del hecho de que tienes que estudiar galés como idioma extranjero hasta 15 años. Pero nunca aprenden nada. Es como francés o latín o algo. Es una situación muy rara en Gales, porque en el oeste y en el norte es normal oír galés en la calle y todo eso, pero en la ciudad no hay muchas ciudades, pero en Cardiff o Swansea es bastante raro oír galés por la calle. Pero a estas escuelas, en los últimos 30 años han crecido muchas escuelas y son muy populares. ¿Es obligatorio el galés? ¿Es obligatorio o no? O sea, no, ¿se puede elegir? No, es una elección. Pero oficialmente el país está bilingüe. Pero ha evolucionado una nueva idioma entre los jóvenes, que es una mezcla de galés y inglés. Y es muy divertida escucharla. Porque es como chicano en California o algo. Y sí, pero rompe en medio de una oración y cambia de idioma. Y introducen palabras aquí y allá, donde para mí es increíble escucharla. Sí, aparte la estructura del galés es completamente distinta al inglés, por eso. Es una lengua de primero verbo, ¿no? El verbo va primero y después el pronombre, que es completamente distinta a la que tenemos nosotros. Porque, por ejemplo, en galés es BSE, que I was. Exacto. Entonces empieza con el verbo Exacto. y después el pronombre. Sí, es verb, subject, object, sí. Es otra manera de estructurar sí. ¿Alguien más?
quería preguntarte, bueno, primero agradecerte por los poemas bellísimos y muy bien traducidos, muy fluidos, y quería preguntarte básicamente cuáles fueron las dos líneas de algún poeta inglés o anglosajón que fueron los que de las primeras lecturas poéticas que fueron como inspiradores y fueron lo que te dispararon a escribir poesía. Supongo que habrás empezado de adolescente o así. ¿Qué fue lo que uno lee, qué sé yo, cualquier poeta de lengua hispana, digamos, de castellano, y se queda maravillado con dos cosas que dice, bueno, esto es too much? ¿No? Tengo que... Sí, sí. O un par de poetas que te hayan deslumbrado de joven. Con una frase o podés cantar si querés. Es que tengo vergüenza, pero realmente no sé cómo empezar, porque no he entendido perfectamente la pregunta. La pregunta era complicada, la pregunta. Si recordás las líneas de algún poeta que hayan resultado inspiradoras Sí, pensé. para tu trabajo. Sí. Además de robarle a Robert Frost. O si no, algún poeta en especial que vos hayas dicho, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero. Me gustaría citar a Dylan Thomas, pero no es posible. Entonces, supongo que debe ser Yeats, que es mi... Supongo que si tenía que elegir un poeta en inglés que es mi poeta favorito, es Yeats. Y I will talk no more of the long war, of books or the long war, but will walk by the dry thorn until I have met some beggar sheltering from the wind. And there I will pass the time. Etc. I can read it to you if you like. It's only 4 lines. ¿Lo tenés? Sí. Normalmente puedo recordar este poema perfectamente, pero en esta situación es un poco unspontaneous. Esta es la segunda parte del poema que siempre llevo conmigo, y por eso you would think that I could remember it. I will talk no more of books or the long war, but walk by the dry thorn until I have found some beggar sheltering from the wind, and there manage the talk until her name come around. If there be rags enough, he will know her name. For in the old days, though she had young men's praise and old men's blame, among the poor both old and young gave her praise. Buenísimo. Gracias. Perdón, sin micrófono no. Y un segundito antes de pasar a Ted Hughes. Ahí está. Bueno, buenas noches, Richard. Antes que nada, gracias por estar acá. Para nosotros es realmente una fortuna tenerte. Yo quería saber algo en cuanto a la identidad de la literatura galesa, porque si no entendí mal, hay muchos escritores galeses que escriben en una lengua que no sería el galés, ¿no? Cuando yo pienso en un escritor argentino, siempre pienso en un uso del lenguaje que es el que usamos acá, o sea, una modalidad, si queremos, rioplatense, que es lo que nos diferencia en una gran parte de otros escritores que están en otros lugares, digamos, ¿no? Entonces, junto con un montón de problemáticas, también es como hablamos, lo que nos define como escritores argentinos. Entonces, me gustaría saber cómo hace un escritor galés para considerarse galés escribiendo en inglés. Sí, es una buena pregunta, realmente, es muy importante. Es que la historia de Gales es como fue la primera colonia inglesa. Entonces,
nuestro idioma es un milagro realmente, viviendo tan cerca al centro de poder como Londres, que existe. Es realmente extraño. Pero hay fanáticos que creen que realmente no eres galés si no hablas galés como tu primer idioma. Pero este es como hacer totalmente ciego a la historia, porque la historia cambia las cosas y la industrialización del sur de Gales fue una de las consecuencias fue la invasión de numerosos inmigrantes, sobre todo irlandeses y de Inglaterra, para buscar trabajo al principio de la Revolución Industrial. Y el idioma del sur de Gales cambió de galés a inglés, incluso de la gente de origen galés que vivió ahí. Entonces, inglés es mucho más poderoso, las medios de comunicación son en inglés, la gran parte de la literatura es en inglés. Además, fue una prohibición en las escuelas de hablar galés. Los niños fueron castigados para hablar galés en la escuela. Entonces, esta idea de que no eres realmente galés si no escribes en galés es una idiotez. Y si tienes la elección y escribes en galés, bueno, y tengo mucho respeto para amigos que escriben en galés, pero es algo parecido en Cataluña, pero más extremo, porque tengo amigos en Barcelona que son catalanes, pero escriben castellano, y es su elección, ¿no? Pero hay también escritores catalanes que creen que los que escriben en castellano son traidores, ¿no? En alguna manera.